¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Enfilados, este programa especial de Canal 44 y el 31.2 de Los Ángeles, para llevarles lo más importante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta que es su edición número 28. Llegamos ya a nuestro cuarto programa. Josefina Real, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Cuarto día consecutivo aquí en Feria Internacional del Libro, en donde disfrutas todo, hasta la comida. Así Hasta la comida que dices con poco sabor, pero bueno, muy disfrutable porque pues es un lugar de encuentro con amigos de cada año aquí en Feria Internacional del Libro, que solo los ves en esos momentos, y así que pues muy contentos de estar este cuarto día aquí contigo también. Muchas gracias. Y también decir que, bueno, sigue marcando el tema de Ayotzinapa la agenda en la Feria del Libro. Hubo manifestaciones por parte de escritores que están en cada presentación recordando esos hechos, y también decir que la Feria Internacional del Libro ha colocado mantas tanto en el Foro Phil como en las salas de exhibición, donde recuerdan parte de lo que dijo el presidente de esta feria, Raúl Padilla, al inaugurar la misma, específicamente lo que se refiere a la exigencia de justicia, la solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos y la exigencia de que se restablezca el Estado de Derecho. Es el tema, sin lugar a dudas. De hecho, tengo entendido que se le va a dedicar un apartado especial el día de mañana en TV Morfosis, dedicado precisamente al caso de Ayotzinapa. Mientras tanto, pues vamos a ver qué es lo que hicieron este día los niños en el apartado de Phil Niños con Ali Perseo. Hola, hola, nos encontramos en el taller Basurarte con Gosti. Hola, Gosti. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿de qué trata este taller? Platícanos. Pues es un taller de basurarte, o sea, vamos a trabajar con basura, con reciclaje, y vamos a usar la imaginación para inventarnos cosas y así ver que realmente la basura que tiramos, realmente si la reutilizamos puede servir para muchísimas cosas. Bueno, yo estoy muy emocionada porque ahora vamos a ver Juega con las palabras. Acompáñenme. Las palabras tienen vida. Parece que solo están escritas en un papel, pero cada vez que hablamos, las palabras cobran vida. Y como todo lo que está vivo, tiene la posibilidad de transformarse, de crecer y de convertirse en lo que queramos. El rapautor Iván Torres Alguero, fundador del grupo de rap de Feño Magisterio y Rapeacuentos, creó una narración basada en su propio diccionario para armar, en la que nos muestra cómo rimar, improvisar y hacer que las palabras suenen de muchas maneras, estirándolas o poniéndolas a platicar con los ritmos y sonidos que produce nuestro cuerpo. Muy padre, sin duda, el juego con palabras, pero nosotros necesitamos ir a ver qué hay mañana para la agenda. Juego con palabras. Rimar e improvisar. Hay que escoger las palabras muy bien. Suaves, fuertes o ruidosas. Las palabras suenan de muchas maneras. Juega con ellas, estirarlas y ponerlas a platicar con ritmos y sonidos que las manos, los dedos y todo el cuerpo pueden crear. Paletón y el elefante musical. Inspirada en el cuento de Jorge Ibargüengoitia del mismo nombre, aquí se cuenta la historia de Paletón, quien es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene todo. Bueno, todo menos un elefante musical que le cante ópera. Su criado, Gato, tiene una descabellada idea para conseguirlo. Entre ambos, pretenden hacer creer a Paco, el elefante musical, que dará un concierto de ópera. ¿Lo lograrán? Date cuenta. En un divertido cortometraje verán una historia que invita a dar cuenta de los talentos personales para alcanzar su meta, a través de la planeación, la organización y la optimización de los recursos. Bueno, esto fue todo por el cuarto día aquí en Phil Niños al Revés. Esto fue todo por hoy. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias Ale y Perseo. Bueno, y dicen por ahí que un niño que lee será un adulto que piense. Así que revise por favor la agenda Phil Niños. Tenemos más. Y fíjate, cuando dijiste la frase, aplausos. Ah, es cierto. Bueno, vamos a revisar qué pasó la noche de anoche en el Foro Phil,
hay quienes han ido a todos los conciertos desde que empezó esta feria y dicen que el que ofreció Pedro Aznar anoche ha sido el mejor. Y Pedro Aznar no se podía quedar de lado con lo que está viviendo el país en este momento. También manifestó y dedicó una canción a los 43 de Ayotzinapa. El escritor Jorge Luis Borges y el rockero Luis Alberto El Flaco Spinetta volvieron a la vida en el Foro Phil la noche de anoche. El músico argentino Pedro Aznar les rindió un homenaje ante un público numeroso y alegre. Con más de 30 álbumes en su haber, Pedro Aznar no solo cantó rolas de Spinetta y musicalizó poemas de Borges, sino que tocó a la carta, pues el mismo público eligió las canciones de su repertorio a través de una votación en el sitio web del cantante argentino. Los temas interpretados, coreados por el público, versaron sobre el amor, la poesía y también la justicia. 43 veces verdad, 43 veces justicia, exigió Aznar en el escenario, haciendo referencia al caso de los normalistas desaparecidos. Fíjese que una de las cosas que da orgullo en el caso de Pedro Aznar es que había un montón de tapatíos que se sabían sus canciones y las cantaban. Eso a pesar de que la única estación de radio que toca la música de Pedro Aznar es Radio Universidad de Guadalajara. Lo mismo pasó en 1992 con Radiohead, que vino al Roxy, que no llenó, y había gente que sabía las canciones solo porque Radio Universidad de Guadalajara las tocaba. Así es. Bueno, Ricardo, hemos dicho que la Feria Internacional del Libro, digamos que el corazón está en Expo, pero hay muchísimas actividades fuera de Expo Guadalajara con motivo de Feria Internacional del Libro. Por ello, pues vamos a Pantalla Phil con Arturo Garibay. Aquí estamos en Pantalla Phil, nos encontramos dentro de Enfilados, hablando de las recomendaciones cinematográficas que encontramos en la Feria Internacional del Libro. Estamos justamente en el epicentro de la feria, justo a la mitad de esta gran fiesta de las letras, y qué mejor que enfocarnos en el país invitado y su cinematografía. Ahora lo que tenemos es otro clásico de Leonardo Fabio, una película de principios de los años 70 titulada Juan Moreira, una película basada en una muy exitosa novela argentina, la cual en su momento ganó el Cóndor de Plata al mejor filme argentino de su año. Esto fue en 1974. Y otra vez la invitación a ver cine clásico argentino, a verlo en la pantalla grande y a disfrutar de estas producciones como se disfrutaron en su momento en una sala de cine. 6 de la tarde este miércoles, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. Una película muy conocida aquí en México, que fue un gran éxito de taquilla. Una cinta protagonizada por Ricardo Darín, quien interpreta a un hombre que acaba de jubilarse, que quiere escribir una novela, pero para hacerlo va a basarse en una experiencia que vivió en los años 70 muy de cerca. Una película tremenda que no hay que perderse, ganó el Oscar en su momento a Mejor Película Extranjera, y hay que subrayar el hecho de que el escritor Eduardo Zaqueri viene al Cineforo para hablar con los espectadores. A las 8:15 cerramos este miércoles de programación cinematográfica en el Cineforo relacionada con Argentina, con la presencia de El Crítico, una película donde el cine es observado a través del cine y en particular en este caso a través de la mirada de un crítico que está seguro que lo mejor del séptimo arte ha quedado en el pasado. Y así concluimos esta tanda de Pantalla Phil dentro de Enfilados. Te recuerdo que toda la programación cinematográfica de la FIL está dentro de la página oficial del Cineforo que aparece en este momento en pantalla. Volveremos con más aquí en Pantalla Phil próximamente para que sepas a detalle lo que hay cinematográficamente dentro de la Feria Internacional del Libro. Oiga, buenísimo El secreto de tus ojos, de verdad un privilegio tener aquí a Zaqueri y
No lo digo yo, lo dice la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, que justamente unos días antes de iniciar esta feria vio esta película y quedó maravillada. Así que la recomendación está para que vaya al Cineforo y acuérdese que hay permanencia voluntaria, así que disfrutar toda una tarde de cine por allá en el recinto de Juárez y Enrique Díaz de León. Josefina. Vamos ahora a Pulso Diario, en nuestra primera cápsula de este día, con motivo de pues un extracto de lo importante o de lo que ha habido aquí en Feria Internacional del Libro, como por ejemplo ediciones independientes en México y Argentina, un extracto también de lo que viene ocurriendo en TV Morfosis. Adelante. Como parte del 16º Coloquio Internacional de Género, las especialistas Silvana Lerma, María Sonderegger y María Teresa Fernández discutieron el papel que ha tenido la violencia en contra de las mujeres a lo largo de la historia, donde surgió la pregunta de hasta qué punto era normal esta situación en la sociedad, sobre todo en los escenarios de conflicto. Históricamente, en situaciones de guerra, el cuerpo de las mujeres, digamos, en tanto el cuerpo de las mujeres es de los varones, en tanto el cuerpo de las mujeres, la circulación del cuerpo de las mujeres es una circulación pautada por la lógica de las relaciones de poder, el cuerpo de las mujeres siempre fue visibilizado como territorio. Es decir, esto está completamente naturalizado en nuestra cultura. Nosotros hoy, cuando volvemos a mirar la Segunda Guerra Mundial, podemos leer y podemos ver de qué manera las violaciones y las violencias sexuales fueron sistemáticas a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. En esta charla se destacaron similitudes entre las situaciones de violencia que viven las mujeres mexicanas como las argentinas. La televisión en todas partes es el tema del 8º Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, donde, en el marco educativo, se trabaja en programas para que alumnos de educación pública tengan acceso a nuevos modelos de contenidos audiovisuales. En esa parte va a ser fundamental el que los alumnos tengan el acceso a estas herramientas de manera gratuita. Solamente tienen que llenar unos formatos específicos para poder generar los correos electrónicos necesarios y que puedan bajar estas herramientas. Entonces, creo que esto es una parte fundamental, pero esto está basado, Belén, en todo un programa que estamos llevando a cabo en la Secretaría de Educación. Por otro lado, el secretario general de las televisiones educativas y culturales iberoamericanas destacó la necesidad de que la televisión esté en todos lados, pero con un objetivo. Las editoriales independientes forman parte del colectivo de opciones con las que cuentan los lectores en el mundo entero, y aunque pudiera pensarse que entre ellas existe competencia, se unifican para hacer frente a las problemáticas actuales de los editores. Es la mutua dependencia que tenemos entre nosotros y que nos ayuda de alguna manera a hacerle frente a un mundo editorial cuyas leyes no dependen de nosotros, cuyas leyes del juego no están pensadas para editoriales de nuestras características y que medio espontáneamente y de un modo inorgánico muchas veces les hacemos frente de manera colectiva. Y aunque en muchas de las ocasiones las editoriales no cuentan con una gran cantidad de títulos conocidos, apuestan por los catálogos. Bueno, es una editorial que ha apostado nos encantaría tener uno o algunos títulos que vendieran muchísimo, pero la verdad es que es algo que no ha ocurrido, entonces más bien es una editorial que ha apostado por el catálogo, por lo que en inglés se llama backlist, ¿no? Por ir haciendo como un catálogo que en la medida de lo posible siga vigente. Bueno, seguimos aquí curioseando, sobre todo en los stands, hay muchísimos libros, muchísimas propuestas, pues ahora sí que para todos los gustos y sobre todo para todas las necesidades económicas. Y bueno, ahora quiero presentar también un libro que, bueno, dentro de todo lo que es literatura y demás, bueno, se sale de lo habitual de los escritores galardonados, por ejemplo, en literatura. Este es un libro, pues más un poco diría yo intimista, porque narra pues todas las consecuencias, porque vamos a llamarlo así, que trae ser una mujer muy independiente, o ahora sí que producto de todas esas teorías feministas que decían, no, pues una mujer tiene que ser independiente y tener su cuarto propio, como decía Virginia Woolf, y casi nadie quería tener hijos. Pero bueno, ella decidió, ella es una chica que es reportera del canal 22 y ya escribió su libro
justamente en torno a profesión, a esa profesión mamá. Irma Gallo, que me da mucho gusto recibirla y sobre todo, bueno, que se atrevió a hacer este libro donde yo lo veo, que yo soy unas generaciones más vieja que ella, obviamente, pero digo que no estaba rebasado eso, porque veo que a veces hasta la culpabilidad se salta, ¿no? Que dejas a la hija. Bienvenida. Muchas gracias, María Antonieta, y veo que leíste muy bien el libro, ¿eh? No, yo sí me gusta leer para saber por dónde te agarro el hilo, ¿no? Por supuesto. Pues sí, decidí escribir este libro porque yo misma estaba viviendo una gran contradicción. Como lo digo ahí, mis padres son ambos de esta generación que vivió el 68, que vivió Tlatelolco. Mi mamá estudiando artes visuales, actriz también. Entonces yo crecí como en este ambiente en donde no era muy bien visto que una mujer, al revés de lo que pasa en las familias tradicionales, que una mujer tuviera hijos por lo menos muy jovencita, sin haber hecho una profesión, sin haberse realizado. Y cuando yo decido embarazarme, siento que que tengo todas las ganas de hacerlo, que es el momento en mi vida. Pero cuando nace mi hija me doy cuenta que aquello es otro mundo, ¿no? Y se vuelve caótico todo, ¿no? Todo. Como digo ahí mismo, los pañales se juntan, la ropa sucia se junta, no duermes lo que dormías antes. Sin embargo, yo entrevisté, y esa es la parte del libro que a mí en lo personal más me gusta, más que hablar de mi historia, porque yo soy reportera, yo entrevisté varias mujeres de diferentes profesiones. Ahí está San Juana, que también ha llevado una espléndida carrera profesional. Así es, María Antonieta. San Juana Martínez, periodista, Eugenia León, cantante, también, que todos conocemos. Tengo también a Amalia Pérez. Amalia Pérez es una atleta paraolímpica. Amalia nació con una deformación en su cuerpo y aún así se convirtió en campeona de los Juegos Paralímpicos, de varias Olimpiadas. Estuvo en Londres, estuvo en Pekín, estuvo en varias Olimpiadas y tiene una nena. Y todo esto es porque lo que yo quería decirles era que es posible, que uno a veces se siente tan abrumada, sientes que no vas a poder, o el trabajo o los hijos, no hay por qué escoger, no hay por qué elegir. Uno puede tener todo en esta vida, no solo más los bien hombres, eliges ¿no? bien, ¿no? Eliges Exacto. tenerlo todo. Porque Exacto. puedes elegir y decir, no, no elegir, vamos. Yo creo que al decidir ser mamá, elegiste bien, ¿no? Pues sí, y también otra cosa que elegí bien para mí, para lo que era mi necesidad de vida, ¿no? De desarrollo. Para mí, mi vida no iba a estar completa, mi desarrollo no iba a estar completo si no había la parte profesional y la parte de mamá, de darle vida a otro ser. Pero hay algo importante que me gustaría decir, María Antonieta, y que digo en el libro, y que es que tenemos que reivindicar también el derecho de las mujeres a no querer ser mamás. Yo tengo muchas compañeras, somos periodistas, tú lo sabes, que aman con pasión tremenda la carrera, como lo hago yo, pero deciden que solo eso quieren hacer, ¿no? Y está bien también decidir no ser mamá, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo importantísimo es poder elegir. Es poder elegir. Lo que sea. No, y además en esta profesión a veces se deja uno envolver mucho, hay muchas, ahora sí que distractores, hay muchos viajes, hay muchas emociones y generalmente lo vas posponiendo. Yo recuerdo una generación de grandes periodistas norteamericanas que llegaron a los 30 y tantos y dijeron, no, y ahora sí quiero ser madre, nunca habían querido. Exacto. Y se llegó un momento en que todas querían ser madres. Pero aquí lo interesante que nos platica Irma, y eso es para todas las nuevas madres, y sobre todo pues casi todas trabajan, es que sí se puede. Sí. Ahí te da hasta tips y demás, ¿no? Sí, además decidimos incluir, bueno, esta fue decisión de la editora de Yana González López de Nava, que me sugirió que incluyéramos algunos cuadros con información médica. Sí. Que la gente sepa qué está pasando cuando siente depresión posparto. ¿Qué es la depresión posparto y qué es la diferencia de una simple cansancio, tristeza? O tristeza media. ¿No? También hablar de por qué es importante tomar ácido fólico cuando te embarazas. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Por qué es importante alejar al gato?
A Renata, que la dejaste, bueno. Sí. Bueno, creo que vale la pena, sobre todo, como lo vuelvo a repetir, para esas madres jovencitas, ¿no? O Claro. menos, o no tan jovencitas, pero que porque es muy de hoy este tema. Pues sí, es muy importante. Sigue siendo importante, vamos. Sigue siendo importante. Hay una historia de Norma Andrade, de Nuestras hijas de regreso a casa. Ella es abuela de las hijas de los hijos de su hija, Alejandra, que fue asesinada en Ciudad Juárez, como tú sabes, este problema tan grande de los feminicidios sigue, ajá. en Ciudad Juárez y en el resto del país. Y Norma, a sus 60 y tantos años, volvió a ser mamá. Ella dice, yo no soy abuela porque no me permito consentir a mis nietos como lo hacen los abuelos. Sí. Yo soy mamá otra Por- vez. Mientras faltó la madre, ¿verdad? Exacto. Yo vuelvo a ser mamá y tengo que ver que vayan a la escuela, que hagan esto y que hagan el otro. Y sigo siendo la profesionista que quiero ser también. Así como tú. Bueno, muchísimas gracias a Irma Gallo y nada más recomendarles, lo pueden encontrar en todas las librerías. Sí. O en el stand aquí de Penguin Random House. En el stand de Ediciones B, es del sello Vergara, lo distribuye Ediciones B, ahí está. Bueno, muchísimas gracias Irma por esta entrevista y sobre todo pues es un llamado, un toc a muchas mujeres que andan así como locas, que acaban de tener su hijo y no saben qué hacer. Lean ese libro. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como quien, yo prefiero los michoacanos porque soy de Michoacán y pues allá leo bastantes de Michoacán, pero pues digamos le creció porque además de ser premio Nobel estuvo en Michoacán, él habla el purépecha. Pues de hecho ya lo compré uno de Ripley, aunque usted no lo crea, pero también me gustaría comprar de Nicolás Guillén o Mario Benedetti. Los libros del Diario de Greg. Es una novela para adolescentes, pues, y sí me gustan algunos libros que hay aquí, algunas editoriales y muchas cosas, pues. Me llevo algo de literatura, algo más diferente, pero sí, siempre empiezo por académico. Ya compramos muchos, de hecho, sí. Sí, compramos unos en sexto piso que eran de uno de Gis, vimos a Gis. Y ahora Foro Phil con Enrique Blanc y el homenaje a Juan Gelman. Bueno, en el caso de Rodolfo Mederos Trío, destaca obviamente la figura de él mismo, de Rodolfo Mederos, a quien se le considera hoy en día uno de los bandoneonistas más virtuosos y destacados en el ámbito del tango argentino. Como sabemos, el bandoneón es ese instrumento que le da el sonido muy característico a este género en particular. Hay que decir que Rodolfo Mederos fue parte de este grupo de culto llamado Generación Cero en los años 70, que mezclaba rock, jazz y canción argentina, haciendo una música como muy particular. Y también por lo mismo, y con el trabajo posterior que ha venido como desarrollando, se le considera un vanguardista del tango, pese a ser ya un hombre maduro. Hay que pensar, bueno, en 1996 hizo un disco de un título como muy interesante que se llama El día que Maradona conoció a Gardel, obviamente aludiendo a estas dos grandes figuras de la cultura argentina, Carlos Gardel, uno de los emblemas del tango, y obviamente Diego Armando Maradona, la figura más venerada en lo que tiene que ver con el fútbol, de un país que es netamente muy futbolero. Y me parece que en ese sentido, además de la vanguardia, hay como un humor muy interesante que maneja este instrumentista, Rodolfo Mederos, en su trabajo musical. Él por lo general suele presentarse a manera de trío, acompañado de guitarra y contrabajo, es decir, es una combinación muy particular por instrumentos, que es bandoneón, guitarra y contrabajo,
un poco a la manera de los tangos más clásicos, pero bueno, el repertorio de Mederos es un repertorio también como muy abierto. ¿Qué podemos esperar de su presentación? Pues eso, ver a uno de los grandes bandoneonistas, a uno de los grandes instrumentistas de este artefacto particular que le da vida al tango en su elemento con estos dos músicos acompañándolo. Bueno, y otra cosa que quisiera agregar de Rodolfo Mederos es que ha colaborado con artistas muy importantes de la talla de la propia Mercedes Sosa, de Joan Manuel Serrat, con quien grabó en más de una ocasión, y además también se ha dedicado a hacer música para películas, tanto argentinas, latinoamericanas, como estadounidenses. Y el propósito muy claro que tiene Mederos en esta visita a la Feria Internacional del Libro, en el Foro Expo, es ofrecer un homenaje a Juan Gelman, este poeta argentino que falleció en enero pasado en la Ciudad de México a los 83 años de edad. Así que bueno, esperemos también una aproximación al mundo poético y literario de Juan Gelman en el espectáculo del propio Rodolfo Mederos. Excelente oportunidad pues para disfrutar de un buen bandoneón este miércoles acá en el Foro Phil. Y una de las cosas que cuando vengan a la feria no se pueden perder es el pabellón de los ilustradores. Hasta ahí se fue Víctor Ramírez y nos lo cuenta en Phil Joven. Bien, amigos de Enfilados, amigos de Phil Joven, estamos en lo que podremos llamar el pasillo de ilustradores. Y este joven de aquí es el coordinador del Salón de Ilustradores, Rubén Padilla. Esta exposición de ilustradores, platícanos de cómo estuvo la dinámica, qué consiste, ¿es un concurso o de qué se trata? Este es un proyecto que tenemos en colaboración con Fundación SM y con el Ilustradero, que es una asociación de ilustradores de aquí de México. Entre los tres lanzamos una convocatoria alrededor de marzo, abril, y se invita a participar todos los ilustradores de Iberoamérica para tener como producto una selección de ilustradores especializados. El español Manuel Marsol fue el ganador y bueno, tenemos además las menciones honoríficas. Y bueno, aquí estamos en un área escondida que es uno de los tesoros escondidos de la FIL, pero es una iniciativa muy padre. Este es el tercer año que tenemos el Muro de los Ilustradores y este espacio es para que todos los ilustradores o gente que esté comenzando en el mundo de la ilustración peguen muestras de su trabajo y entonces los editores de publicaciones infantiles o de libro, álbum o libro ilustrado vengan y tengan nuevos prospectos para sus proyectos. O sea, si a mí me late la ilustración de Eve Magaña, yo lo puedo arrancar y darle fines profesionales. O sea, la idea es que interactúen la gente llevándose muestras de aquí y sobre todo los editores, ¿no? Este espacio es una propuesta que hace la feria para acercar a los profesionales de la ilustración con el público en general. Y a partir del jueves tenemos actividades que son para adolescentes, de 12 a 16 años. Va a haber talleres para adolescentes. El Salón de los Ilustradores se ubica en la calle Ñ con Avenida de los Ilustradores. O sea, al fondo de la área internacional, ahí encuentran todos ilustradores, dense la cita a este mural. Nosotros regresamos con más a Enfilados. En nuestra segunda cápsula de Pulso Diario, pues vamos a ver este programa para libreros y también, pues, qué es lo que está ofertando el pabellón de Argentina.
Frente al reto de competitividad del libro convencional contra el libro electrónico, los libreros y editores deben diversificar e innovar sus contenidos y aprovechar las nuevas plataformas para ampliar su impacto cultural en la búsqueda de nuevos lectores. Así lo compartió el editor literario Carlos Anaya durante la mesa de diálogo El comercio del libro ante los retos actuales. La librería no desaparecerá, realizado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Su papel debe ser la de creadores, organizadores, difusores, promotores de la cultura escrita, de sus contenidos y de su servicio. Editores, libreros y todos aquellos actores de la cadena del libro tendremos que transformarnos y así formar parte de ese mundo donde el editor debe seguir llevando a cabo su función social. Garantizar y validar la calidad de los contenidos. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de la Publicidad, Stefano Niro, puntualizó que las librerías no desaparecerán porque son mucho más que sus elementos o plataformas e hizo un llamado a no improvisar sino generar estrategias de consumo como cualquier otro negocio. ¿Subsistirán las librerías en el futuro? ¿Cuál es el futuro de la librería? Bueno, pues está en nuestras manos. Somos los que debemos decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuánto invertirle, con quién invertirlo y cómo medir todo eso que se va a invertir. El diseño del pabellón argentino aún no está terminado, pues el monero Miguel Rep realiza una de sus obras en uno de los muros. Y a narrar. Ahora yo estoy dibujando a los insoslayables. Luego la vértebra, la unión va a ser otro, ¿no? Que no van a ser solo los personajes, sino un mundo común de nuestras idiosincrasias. Y eso va a estar el domingo listo, con la gente acá mirando, sacando fotos, hablando, viviendo una micro argentinidad, micro amor por México, que es lo que uno tiene. De los escritores que dibuja, no duda cuando se le pregunta cuál es su favorito. Yo no sé si antes o después descubro Pedro Páramo y digo, no es acá, esto es la fuente de todo. Y no se necesita mucho más, y es un libro breve y una obra corta, la de Juan Rulfo, y la verdad es que la adoro. Yo creo que ahí está condensado todo lo que ocurre desde Estados Unidos para abajo. Miguel Rep presentará 2 de sus libros el miércoles, al lado de sus amigos Gis y Trino, a quienes conoció hace 17 años en la Feria Internacional del Libro. Continuamos aquí en Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias por permanecer aquí con nosotros. Hoy tenemos una charla interesante con un historiador, él es argentino, es Felipe Piña. Bienvenido, muchas gracias. Por favor, al contrario. Muchas gracias. Estábamos platicando en el corte y dice que es la primera vez que visita la Feria Internacional del Libro, pero viene con el pie derecho porque presenta 2 libros. Exactamente. Presento uno sobre Evita Perón, y uno sobre los mitos de la historia argentina. Hablando de la idea de mito dentro de la historia en términos generales, ¿no? Así que será una charla sobre historia, mitos y literatura, mañana por la tarde. Los dos. Los dos. Los dos. ¿Cuál motivó más? A mí ahorita me está llamando Evita. Y Evita, sí, claro, es un personaje habitualmente considerado como mítico. Yo creo que hay mucho de eso y ha tenido mucho que ver en esto de la mitología de Evita, la ópera rock y la película, ¿no? La película de Madonna, donde han dado una visión muy errónea de Evita, donde la imagen es siempre esta imagen que brinda Hollywood sobre los latinoamericanos, ¿no? Que somos incorregibles. Evita aparece ahí como una actriz y todo lo que ha hecho es una actuación, una revista, una prostituta, es decir, una cantidad de cosas que son absolutamente falsas, ¿no? Y que a uno le da un poco de bronca porque las producciones de Hollywood son millonarias y tienen dinero si quieren investigar, poner un equipo de historiadores para ver cómo era la historia realmente, ¿no? Y no falsificarla tanto. Y eso pasa también cuando hablan de la historia de México, cuando hablan de la historia de Bolivia, la historia de cualquier país. Es esa mirada superior, ¿no es cierto?, sobre nosotros. Pero en este libro entonces es reivindicar. Sí, absolutamente. Reivindicar, hacer un poco de justicia sobre una persona que fue tan importante, una de las mujeres en su momento más transgresoras, ¿no? Una mujer que consiguió el voto femenino, el primer lugar de América Latina que tiene el voto femenino prácticamente, la reivindicación de los pobres, ¿no? De toda la gente postergada, que vivía en la miseria absoluta en Argentina,
el problema de la salud pública, la educación pública, los ancianos, los niños, ¿no? Y es un poco injusto que se ponga la lupa sobre aspectos de su personalidad que además, por supuesto, tampoco son ciertos, ¿no? Así que poco hablaremos de esa mitificación de Evita. El rol de la mujer en la política, yo he trabajado mucho este tema, tengo un libro llamado Mujeres tenían que ser, que es una historia de las mujeres dándole un sentido positivo a esta frase tan machista que recorre América Latina, ¿no? Mujeres tenían que ser. Y creo que Evita le dio una participación absolutamente activa a la mujer en la política, en la vida social, ¿no? Y ¿cuál era la personalidad de Evita entonces? Una personalidad fuerte, a la vez muy sensible, muy atenta a los padeceres de la gente, muy implacable para con los enemigos, para los que ella consideraba que eran los históricos enemigos del pueblo. Para ellos no había ningún tipo de miramientos y eso no se lo han perdonado, ¿no? Pero una persona de una profunda sensibilidad que estaba absolutamente atenta a las necesidades de la gente, una persona con problemas de salud que trabajaba 12, 14 horas por día atendiendo personalmente las demandas de la gente en su fundación, cosa que no haría falta porque podía haber tenido colaboradoras para atenderlo, pero ella quería personalmente hacerlo hasta que pudo, ¿no? Por cuestiones de salud. Murió muy jovencita, murió a los 33 años, una muchachita, y una vida muy difícil, una chica que empezó siendo muy pobre, que fue actriz, hasta que conoce a Perón y ahí, bueno, ahí se produce un cambio muy grande en su vida, ¿no? Y hay una especie de, bueno, de saber lo que es lo duro de la vida y tratar de facilitarle la vida a la gente, ¿no? Que la ha pasado tan mal. Maestro, ¿y a la distancia de dónde está el trabajo de Evita en Argentina? Está porque yo creo que ha instalado muy fuertemente en los argentinos la idea del derecho, ¿no? De lo que tenemos derecho como ciudadanos, a la salud, a la educación pública, a la vivienda, a la dignidad, a los derechos sociales. Creo que eso es algo que, a pesar de que vinieron dictaduras feroces que trataron de borrar el nombre de Evita, eso quedó instalado. Y los argentinos somos, creo, muy conscientes de los derechos que tenemos y hemos luchado mucho estos años para lograrlos, ¿no? Y recuperarlos. Está en los hospitales, muchos de los hospitales que hoy tiene la Argentina han sido fundados por Evita, ¿no? Está en la idea de niñez con derecho, lo que vale un niño, ¿no? Que un niño no es propiedad de sus padres, sino que un niño es una persona sujeta de derechos, que por ser un niño tiene derecho, y esto tuvo mucho que ver Evita. Los derechos del anciano, que era un ser descartable, ¿no? Que ya había sido usado y no servía más. Esta idea me parece que está, si está presente, tuvo mucho que ver ella con todo esto, ¿no? Maestro, usted es historiador. Sí. Y creo que hay similitudes Argentina y México. Sí. Hubo un autoritarismo, sí. Democracia, sí. Libertad, esta defensa. ¿Seguimos siendo muy parecidos Argentina y México? Bueno, cada uno tiene su problemática, ¿no? Yo creo que en este momento México vive un momento tremendo, ¿no? Muy complicado, como hemos vivido nosotros en su momento, cuando aparece un concepto tan horrible como la desaparición, ¿no? Que es para la persona que lo padece y para todo el grupo familiar algo realmente desesperante. Nosotros lo hemos vivido y ustedes lo están viviendo en este momento, y creo que la sociedad tiene que estar atenta. Es que no es que le pasa al otro, le pasa a uno, ¿no? Cuando hay un desaparecido es toda la sociedad la que tiene que darse cuenta de que le puede pasar a él. Y no tanto por la idea de que le puede pasar, sino es que no debe pasar, porque si no estaríamos actuando por egoísmo, ¿no? Mañana me puede pasar a mí, no termina de ser un acto egoísta, ¿no? Yo creo que efectivamente puede pasar porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es ponerle un freno al poder. Y esto en Argentina pasó, lo hemos sufrido, hemos tenido 30.000 desaparecidos. ¿En qué periodo, maestro? Esto fue durante la dictadura militar, de 1976 a 1983. Que fue cuando tuvimos la primera migración. Exactamente, los famosos Argenmex. Tuve a mis maestros argentinos. Claro. O sea, sí, bueno, nosotros siempre estamos muy agradecidos a México, ¿no? Porque mucha gente salvó su vida y su familia gracias a este país que siempre fue tan generoso con los exiliados. Basta recordar lo que pasó con la Guerra Civil Española, ¿no? Sí. Y bueno, fue ese periodo tremendo. Y cuando uno lee lo que está pasando en México, para nosotros tiene un sentido muy particular porque sabemos de qué se trata, ¿no? Y es bueno advertirles a ustedes que parece ser algo nuevo esto, que mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Ahora estamos hablando de los 70s, cuando sí. tuvieron ustedes este problema, este periodo.
En nuestras cifras, en México estamos hablando también más de 23,000 desaparecidos. Exactamente, en democracia. En un país con democracia. Exactamente. Y estamos hablando también de que esto tiene más de 6 años, o sea, nos ha tocado un periodo de derecha con el Partido de Acción Nacional, ahora sí. regresar con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué pasa? Bueno, un partido que ya perdió, digo, que tiene su nombre de revolucionario, no tiene nada revolucionario, ¿no? Y menos con este presidente, perdón que me meta, pero puedo opinar como ciudadano del mundo, ¿no? Y me parece que bueno, que lo que está pasando en el mundo, lamentablemente, es que una cosa es la carcasa democrática, pero lo que están gobernando en el mundo, en muchos países, es el poder, ¿no? Un poder que no tiene miramientos, que no le importa a la gente, y que está por encima de lo que es la democracia, ¿no? Por encima del Parlamento, por encima de los partidos. Hay un poder económico mediático, básicamente, muy poderoso, que a nadie lo elige, nadie lo vota, pero es el que manda, en definitiva, ¿no? Y vamos asistiendo a un fenómeno muy peligroso, y es donde, en vez de haber partidos, hay medios de comunicación, que son los verdaderos formadores de la opinión, ¿no? Maestro, tiene otro libro, Libertadores de América. Libertadores de América, que hablo de algunos de los libertadores, como Simón Bolívar, como Francisco de Miranda, que fue un pionero, uno de los primeros que habló de liberación entre nosotros, José de San Martín, Manuel Belgrano, y va a haber un segundo tomo, ¿no? Donde va a estar Morelos y Artigas y otros personajes. ¿En dónde están nuestros libertadores hoy en día, en el 2014, ya casi 2015? Están más en los pueblos, en la resistencia de los pueblos y en la voluntad de cambio de los pueblos que en los personajes, ¿no? Aunque en algunos procesos de América Latina uno puede advertir a alguna gente que ha tenido protagonismo, pero me parece que la cosa pasa más por la voluntad popular de resistir al poder y emprender el cambio, ¿no? O sea, no tanto buscar la figura mesiánica que nos salve, sino entender que hay que empoderar a la gente, ¿no? Y que no necesariamente esos libertadores que están en los pueblos tienen que ser carismáticos. Por supuesto, ¿no? El carismático es peligroso en general, ¿no? Digamos, el carismático cree que no necesita revalidar su consenso, ¿no? Cree que por su propio carisma puede hacer lo que quiere, y eso termina siendo un poco peligroso. Maestro, ¿somos corresponsables de los pueblos, de los jefes que tenemos en los gobiernos? Sí, de acuerdo a los niveles de educación que recibimos. Me parece que la gente de menor nivel educativo, que de ninguna manera son culpables, son víctimas, no han podido educarse, no tiene el mismo nivel de responsabilidad que una persona que accedió al goce del disfrute de lo económico y al disfrute de lo cultural, ¿no? Creo que esos niveles de responsabilidad deben ser tenidos en cuenta. No es la misma culpa la persona que no accedió al alfabeto a aquel que tiene un doctorado y que vive muy bien, ¿no? Maestro Pini, un placer tenerlo aquí. Muchísimo gusto. En el set de Canal 44. Que esta sea la primera de muchas visitas a Guadalajara en Feria Internacional del Libro, y felicidades por su libro. Felicidades a ustedes por esta hermosa feria, que creo que es la más importante de habla hispana, sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una breve pausa. Regresamos. Continuamos en Enfilados, en esta edición en que estamos revisando lo más importante que sucedió en la feria este martes. Por ejemplo, la visita de un buen grupo de birráricas que se dieron cita en esta feria y fueron recibidos por el rector de la Universidad de Guadalajara y anduvieron por toda la feria prácticamente, Pina. Me tocó verlos y estaban escogiendo también sus libros. Yo no sé si en su idioma o no sé, pero los vi contentos, un grupo interesante porque era numeroso. Claro. Ahora, como contento también estuvo Raúl Padilla López, que anunció la creación de otro premio en el marco de esta feria. A partir del próximo año se va a entregar uno que se llama José Emilio Pacheco y que va a ser dedicado a literatura que se refiera a la naturaleza. Y va a tener una buena cantidad de lana, así que chequen las bases si ustedes se dedican a las letras para que a lo mejor se ganen el primero que se entrega el próximo año. Fabuloso, muy bien. Bueno, pues bien sabe que Argentina es el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro. Conozcamos más de este país. El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión de la Tierra. Está integrado por un sector americano y otro antártico, cuya soberanía se reclama. Por sus 2.780.400 kilómetros cuadrados, es el país hispanohablante más extenso del planeta.
el segundo más grande de América Latina, cuarto en el continente y octavo en el mundo, si se considera solo la superficie continental sujeta a soberanía efectiva. Sin embargo, si se consideran las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora, administradas por el Reino Unido, pero de soberanía en litigio, más el área denominada Antártida, Argentina, que incluye a las Islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur, sobre la cual Argentina reclama soberanía, prolongando su límite meridional hasta el Polo Sur, la superficie se elevaría a 3.761.274 kilómetros cuadrados. De acuerdo al más reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, Argentina es el 9º país, entre más de 150, con mayor riqueza y biodiversidad natural. Considerado como uno de los países megadiversos, hospeda entre sus tierras una de las más grandes variedades de ecosistemas en el mundo, 15 zonas intercontinentales, 3 zonas oceánicas y la región antártica. Argentina también es el 9º país con mayor biocapacidad del mundo. Más de 30 países aquí en Feria Internacional del Libro en los diferentes stands. Y hablando de letras, Ricardo. Hablando de letras, vamos a revisar justamente parte de la poesía argentina en nuestra sección de Tinta Argentina. Ella nuda hilos entre los hombres y lleva de aquí para allá la mariposa profunda, a la del paisaje y del alma de un país, con su polen. Ella hace sensible el clima de los días con su color y su perfume, a su pesar, muchas veces como bajo un destino. Testimonio involuntario, ella, de un cierto estado de espíritu, de un cierto estado de las cosas, en que la circunstancia da su hálito. Pero se dirige siempre a un testigo invisible, jugando naturalmente con la tierra y el ángel, el infinito a su lado y el presente en el confín. Mas es el don absoluto y la ternura, ella que es también el término supremo y la última esencia, con las melodías de los sentidos y los símbolos y las visiones y los latidos para el encuentro en los abismos. Mas tiene el cargo de almas, y es la comunicación, el traspaso del ser, como se da una flor en el nivel de los niños, más allá de sí misma, en el olvido puro de ella misma. Y no busca nunca, no. Ella espera toda desnuda, con la lámpara en la mano, en el centro mismo de la noche. Gracias a Enrique por ponerle voz a este poema de Juan Elio para que lo disfrutemos aquí en Enfilados. Oye, Ricardo, aquí en FIL hay varios centenarios, varios homenajes, pero también hay un tricentenario. Un tricentenario es de la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a verlo. La lengua española atraviesa por múltiples matices a lo largo del continente americano y se enriquece en cada uno de los rincones donde se habla. No vino al fin Cervantes, pero nos heredó una lengua en estado de perpetua invención. ¿Cuántas lenguas hablamos? ¿Cuántas lenguas tenemos? Una sola y diversa y abundante. Desde hace 300 años, la principal función de la Real Academia Española es vigilar la unidad de esta lengua diversa. Velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. 21 academias de la lengua española de Iberoamérica rinden un homenaje a la RAE en el marco de la FIL por su tricentenario. A poco más de 2 años de la muerte del escritor mexicano Carlos Fuentes, se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el tercer libro póstumo de Fuentes, titulado Pantallas de Plata, que compila en 17 ensayos la relación del escritor con una de sus más grandes pasiones, el séptimo arte. En este libro nos regala su erudición
y su conocimiento enciclopédico, pero sobre todo ese gran amor que se siente en cada página, en cada palabra de la lectura del libro. A la presentación de Pantallas de Plata asistió la viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus. En una ocasión me dijo que si no hubiera sido escritor, le hubiera gustado ser actor de carácter, ser el malo y que Humphrey Bogart fuera el bueno. En fin, él realmente gozaba, tenía una imaginación formidable y las mujeres del cine le fascinaban. El nuevo libro de Fuentes, el tercero publicado luego de su muerte, se imprimió por la edición Alfaguara, tal y como Fuentes dejó escritos estos ensayos sobre el cine. La Feria Internacional del Libro reconoce el mérito editorial y lo entregan a la editora francesa Annie-Marie Metelier. Libros para vivir con pasión es el lema de Metelier Publishing, casa editora fundada en 1979 por Annie-Marie. Cuando empecé a conocer América Latina, los editores latinoamericanos me parecieron héroes, sobrevivientes, porque sus condiciones de trabajo son mucho más difíciles y complicadas. Y esto despertó mi admiración más profunda. Nunca he vuelto a quejarme o a lamentarme de mis condiciones de trabajo después de conocer las dificultades de la profesión en América Latina y el amor con que se realiza. Metelier Publishing, casa editora, con 35 años de experiencia, ha sido un semillero de autores latinoamericanos y la visión de su jefa de editores, nuestra homenajeada de hoy, ha abierto las puertas a la literatura de nuestros países en el mercado europeo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfilados. Ya sabe, estamos en Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro y ahora con una charla muy interesante con Ana Lilia Pérez. Ella es una gran periodista en México a la que yo le vengo siguiendo la pista desde esos trabajos fabulosos que realizaste, digo fabulosos por el método, no por el tema del tráfico de menores, las niñas y todo ese trabajo. Y así que hoy con un libro nuevo, bienvenida Ana Lilia Pérez, me da muchísimo gusto saludarte. Al contrario, para mí uno de los gustos que tenía por venir a Guadalajara era estar en tu programa, por el aprecio y porque eres una periodista muy respetada y para mí es un honor estar junto a ti. Ay, Ana Lilia, muchas gracias. Bueno, para quien no te conozca, la audiencia, para quienes ya te tienen bien ubicada, pues tienen tu trayectoria, pero para quienes no, bueno, pues eres una periodista que empezó muy chavita, ¿no? Muy joven, con temas muy duros, muy fuertes, desgarradores, y esos temas te han llevado a publicar en diversos medios de comunicación y que después has hecho libros. ¿Cuántos libros tienes? ¿El de hoy sería el cuarto, tu cuarto hijito, digamos? El cuarto libro, algunos han estado en la agenda pública en diversos momentos, el libro Camisas Azules, Manos Negras, porque bueno, es un libro que tuvo un impacto muy fuerte entre la clase política en México. Por primera vez se hablaba de cómo políticos y después funcionarios públicos del Partido Acción Nacional, esos funcionarios que llegaron al gobierno prometiendo limpiar al país, esos funcionarios que se llamaban a sí mismos de las manos limpias, pues bueno, tenían las manos sucias y bueno, un sexenios de saqueo en nuestro país con desenlaces tan lamentables en cuanto a la rendición de cuentas y el nivel de violencia en México que se disparó también. Ese libro que puso en evidencia por primera vez los fraudes de la empresa Oceanografía en Petróleos Mexicanos, que a mí me ganó la animadversión de los funcionarios corruptos, pero más allá de eso, un libro que reveló lo que ocurría con la gran empresa del país y que ahora mismo, pues bueno, tiene a un empresario identificado ya en esos actos de corrupción y en la cárcel. Además es un
tema que se volvió un tema internacional y que por primera vez fue revelado en mi libro Camisas Azules, Manos Negras. Después llegó el libro El Cártel Negro, que hablaba de la manera en que opera el crimen organizado en petróleos mexicanos, y después viene ahora este libro Mares de Cocaína, que está recién salidito del horno. Durante esta semana de Fil Guadalajara es cuando este libro comienza a circular en librerías. Y yo lo he dicho en voz alta y en voz bajita. Es un trabajo periodístico, tienen que consultar todos los libros de Ana Lilia, pero del Cártel Negro, si lo hubieran leído en nuestra clase política, no hubiera reforma energética, así de fácil, habría que limpiar primero la casa, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Ana Lilia, después de este libro tienes que salir del país. Sí, así es. ¿Sales del país? Cuando yo trabajaba las investigaciones para mi libro El Cártel Negro, que además publicaba reportajes en varios medios de circulación nacional y medios internacionales, yo ya trabajaba blindada. Yo usaba chaleco de blindaje y yo ya tenía que estar con escoltas todo el tiempo. Iba a hacer mis investigaciones periodísticas y todavía estaba yo también estudiando mi maestría en periodismo y los escoltas iban a recogerme hasta la escuela. Son situaciones que no deben ocurrir, pero a los cuales yo tuve que someterme para seguir ejerciendo mi profesión como periodista, para seguir ejerciendo esa profesión que además en letra, en documento está amparada por nuestra Constitución y es un derecho universal, la libre expresión, el derecho a la información, y sin embargo yo me vi obligada a usar esos métodos de blindaje para ejercer mi profesión. Porque Porque recibí amenazas de muerte, porque fui perseguida, porque estaba intervenido todo el tiempo. Mis teléfonos fueron amenazas de muerte muy directas. Hubo una gran agresión, que además es un tema que llegó hasta la Organización de Naciones Unidas. La misma CNDH emitió una recomendación a favor mío, es decir, los ojos de las organizaciones internacionales de derechos humanos se pusieron en mi caso, se pronunciaron, y a pesar de eso, el Estado mexicano no garantizaba mi seguridad y bueno, fue una serie de acoso, de situación de vulnerabilidad que además quedó acreditada y documentada en los informes oficiales de los organismos de derechos humanos. Después, en medio de todo este asunto, yo tuve que salir del país. Estuve bajo protección de la Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos. Por primera vez se dio este tipo de protección a una mexicana, jamás había ocurrido algo así. La mayoría eran perseguidos de países árabes y bueno, después estuve bajo auspicio del programa de escritores en exilio de la Organización Mundial de Escritores, el PEN Internacional. Mi base era en Alemania, pero periodista al fin y al cabo, yo buscaba la manera de hacer algunos viajes, sobre todo en la región europea, para contactar funcionarios del área de inteligencia que por primera vez hablaron de la expansión del crimen organizado, de los cárteles mexicanos por todo el planeta, la manera en la que fue posible esta expansión, cómo opera el cártel de Sinaloa en Australia, en África, en Europa, y lo hacen, estos funcionarios hablan por primera vez para este libro. De ahí, en este exilio que tienes, lo que estás narrando, bueno, pues nace esto, ¿no? Mares de Cocaína. ¿Y qué te encuentras? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuántos viajes realizaste? Bueno, tengo que irme hacia el año 2004 para hablar de los orígenes de este libro, porque fue en uno de esos viajes que yo hice a la región petrolera de la zona de Campeche cuando pude percatarme del consumo de drogas que hay en las plataformas petroleras. Ajá. No llamó mi atención tanto el consumo de drogas, al fin y al cabo los trabajadores pueden estar aislados de tierra durante mucho tiempo y quizá consumir algún estimulante. Lo que llamó mi atención fue la manera en la que
hacen los traficantes para que las drogas lleguen hasta esas zonas que aparentemente son zonas blindadas por todas las fuerzas de seguridad. Tuve acercamientos con algunos capitanes navales que me comenzaron a explicar la mecánica del tráfico de drogas a gran escala, y en viajes tanto por países productores que se describen en el libro como países destino, viajé prácticamente por los 4 puntos cardinales del planeta para documentar cómo en la actualidad, a pesar de la detención de algunos renombrados traficantes como Joaquín Guzmán Loera, en la actualidad los cárteles mexicanos son quienes operan el tráfico de drogas a gran escala por todo el planeta. Y es un tema muy importante para la gente en Jalisco. ¿Por qué? Porque ahora mismo muchas empresas importadoras y exportadoras que emplean los traficantes para mandar sus cargamentos a cualquier punto del planeta están basadas en el estado de Jalisco. Son empresas fachada que emplean las mafias para enviar sus grandes contenedores de droga. Fíjate, tenemos que hacer una pausa, pero uno de los presentadores de tu libro es Edgardo Buscalia, ¿no? Y en una ocasión que tuve la oportunidad de charlar con él, decía que con la captura del Chapo, el Chapo es un gerente, decía, el Chapo es un gerente de uno de los cárteles de la droga, y lo vienes a corroborar. O sea, tenemos al Chapo capturado y la droga sigue moviéndose, y sigue la inestabilidad en este país, y siguen con las penetraciones incluso de estos cárteles de la droga mexicana, pues con esa fuerza en otras naciones. ¿Te parece si con esto regresamos después de la pausa? Claro que sí. Con eso, y además pues el papel que están jugando nuestros empresarios jaliscienses, nuestros políticos jaliscienses en este gran tema de mares de cocaína. Regresamos. Continuamos en Enfilados y en esta charla con la periodista Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, pues de tu libro, el más reciente que vienes a presentar aquí a la Feria Internacional del Libro, ya nos cuentas que está calientito la presentación aquí en FIL en su edición 28ª. Hablábamos de la penetración de los cárteles de la droga mexicana en el resto del mundo. ¿Cómo es esto? ¿Qué te encontraste? Bueno, primero habría que decirle a tu audiencia que hasta ahora se ha hablado del tráfico de drogas por los narcotúneles, por los trailers que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos como el principal mercado de las drogas, particularmente la cocaína. Se habla de los aviones que llevan 1 o 2 maletitas, o de la gente que ahora las mafias reclutan, las llamadas mulas, que pueden llevar la droga en su cuerpo. Pero lo que ha estado fuera de la óptica de la prensa y fuera de la óptica de los gobiernos es que entre el 70 y el 80% de las drogas que se consumen en todo el mundo se transportan vía marítima. Este es un tema que ha estado fuera de la óptica de los gobiernos, pero los traficantes mexicanos que han sido, si podríamos llamarlo así, grandes visionarios, sí vieron que el ámbito marítimo era la vía para el tráfico de drogas a gran escala. Imagínate encontrar empresas de Tonalá, Jalisco, como importadoras de productos que se envían a Asia y que se reciben los precursores químicos o de los grandes tonelajes de cocaína que se mandan a las Islas Marshall. Y la audiencia de Ruta, ¿dónde queda eso? Y créanme que está lejísimo. ¿Qué fumó Ana Lilia? El punto más remoto del Pacífico, y los traficantes mexicanos con empresas de membrete de Tonalá enviando grandes contenedores de drogas. ¿Por qué es tan importante para los traficantes el mandarle coca a esos países que están lejísimos? Australia, Nueva Zelanda, Islas Marshall. En Perú o Colombia pueden comprar o compran 1 kilogramo de cocaína en $700, $800. Ese kilito de coca lo mezclan, le hacen sus cortes, le meten cal, le meten harina, cianuro, raticida o lo que se les ocurra. Ese kilogramo de cocaína lo multiplican
por 1,000, 10,000 y habrá que ver cuántas dosis, porque la droga la van rebajando. Ya no es pura. No es pura, ningún gramo de cocaína que se consume es pura, sería letal para el organismo. Mezclarla es letal a largo plazo, pero ahí los traficantes en los cortes es donde obtienen la ganancia. La ganancia de las drogas no está tanto en la producción como en el transporte. Esa misma coca, 1 kilo te costó $700, pero tú puedes vender 1 gramo en Nueva Zelanda, en Australia o en Islas Marshall, en esos mismos $700. Un solo gramo. Un solo gramo. Por eso es que ahora los cárteles mexicanos han visto que los mercados fuera de Estados Unidos son más redituables y ellos operan con otro principio financiero. En la actualidad, el euro, el dólar en otros países es mucho más estable y más genera más ganancias que el propio dólar. Y ahí ven la economía, es una economía a gran escala. Tiene toda la razón Edgardo Buscaglia cuando dice que Joaquín Guzmán es solo un gerente del cártel de Sinaloa. Porque entonces, ¿quiénes son los patrones? Si él es el gerente, ¿quiénes son los patrones? Entre el crimen organizado debemos dejar de verlo como un asunto de un capo o el dealer o el que está cultivando la droga o produciendo. El crimen organizado incluye banqueros, navieros, empresarios importadores, empresarios exportadores. Ese es el principio del libro Mares de Cocaína, el que dejemos de ver el crimen organizado como un asunto de los delincuentes de pistola y los veamos como la gente que es capaz de llevar el dinero a cotizar a la bolsa de valores de Nueva York o la más grande del mundo, que es Frankfurt. El cártel de Sinaloa ahora mismo opera desde Panamá para el tráfico interoceánico de cocaína, opera desde puertos españoles, opera desde países africanos, opera desde cualquier puerto que te venga a la mente. Déjame decirte algo. El gobierno británico reconoce, los funcionarios del ámbito marítimo reconocen que ahora mismo no hay un solo puerto en el mundo blindado para las mafias en general, pero asimismo, los investigadores expertos en estos temas, la gente del área de inteligencia, señala a los cárteles mexicanos como los más poderosos a nivel internacional. A ver, mencionaste empresarios, mencionaste varios. Tiene que estar la clase política también ahí, porque simple y sencillamente, ¿quién les da el permiso para importar y exportar, no? Naturalmente. Y como dices, no, ya hay que ver este tema en el crimen organizado, no de cabezas, que pues algunos medios nos lo venden así, ¿no? Como el número 1 o el número 10, pues ¿cuántos brazos tiene este hombre, no? ¿Cuántas manos derechas? Y verlo así en ese conjunto de que necesita la colaboración, esta red, para que pueda funcionar el crimen organizado. Ana Lilia, ¿qué tiene que ver Tonalá en esa tu investigación cuando es un municipio pobre, en zona conurbada de Guadalajara, en donde hay un sinnúmero de colonias que ni energía eléctrica tiene? No tiene banquetas, no hay calles. ¿Por qué Tonalá? Bueno, está Tonalá como está Guadalajara y están otras regiones de Jalisco, pero es el mismo fenómeno que yo encontré en Italia, por ejemplo, donde si tú vas al pueblo de Corleone, que ha sido legendariamente identificado como la cuna de la mafia y que ahora nuestros Zetas mexicanos y nuestro cártel de Sinaloa mexicano también tiene presencia en Italia y en esas regiones remotas, pues bueno, ahí 60% de la población está en paro y tienes 20 consorcios financieros y tienes grandes empresas que en realidad no existen. La mafia, y bien tú comentas que tiene que ver la clase política, en estas economías del tráfico de drogas a gran escala, los gobiernos tienen un nivel de participación o por complicidades o también por omisión. En este gran tema del tráfico de drogas vía marítima, es un negocio
que puede ser lo mismo en países socialistas que capitalistas. No conoce de ideologías, no conoce de funcionarios de un partido de color o de otro. El gran tema es el valor que tiene el dinero, y los países del mundo, así sean los países con más prestigio en cuanto a bajo nivel de corrupción, también reciben dinero negro. El libro revela cómo grandes países europeos que tienen un nivel de respeto, una imagen pública de mucho respeto a nivel internacional, lavan dinero de la mafia mexicana. Y creo que uno de los focos principales de atención en este libro es, primero, que se deje de ver el crimen organizado como un asunto de empistolados o del número uno o del capo del sexenio, y que se ve el crimen organizado como una economía criminal que está manejada desde los hilos de las más altas esferas del empresariado y del gobierno. Pero además, un tema importante es que en el mundo se vea también que la criminalidad que hoy tenemos en México vinculado a la operación de los cárteles no es un tema de México, es un tema del mundo, porque en México ponemos el baño de sangre, la violencia. Los cárteles operan en México a sus anchas, y aquí en muchos pueblos está sujeto a la economía criminal, pero al final el destino final de esas drogas es para todo el mundo. Es momento que los países consumidores también asuman su responsabilidad de lo que hoy vivimos en México. Y bueno, esto es muy claro, no hay que ir muy lejos. El libro trae un mapa que identifica los países, las principales rutas marítimas de la cocaína, de qué puerto sale y a qué puertos entra. Tengo poco tiempo, Ana Lilia. ¿Cuántos cárteles te encontraste? Si vamos a ver al cártel de la droga así como un todo y no en una cabeza, ¿es un solo cártel en todo este mundo o cuántos hay? No. Los cárteles operan en asociaciones criminales. En el ámbito marítimo encuentras casos que prácticamente dejan al lector boquiabierto, porque tienes a grupos antagónicos como los Zetas y el cártel del Golfo, que en tierra se están matando y vía marítima envían cargamentos asociados. ¿Por qué es esto? ¿Porque se caigan bien o van a hacer las paces? No, porque es un tema de costo y beneficio. ¿Qué hacen? Así como los empresarios pueden reunirse para mandar un cargamento de mercancías legales porque les resulta más barato, los cárteles operan sus cargamentos asociados también, y para no confundir la droga, pues les ponen sus sellos, su logotipo, su denominación de origen, que además el libro identifica los logotipos que emplea cada organización para traficar drogas. Ana Lilia, qué placer tenerte aquí. Te felicito, vamos a estar muy al pendiente, decirle a la audiencia de Enfilados que en lo personal no le pierda la pista a Ana Lilia. Sígale en sus publicaciones nacionales e internacionales y consulte sus libros. Este ya lo inicié, está maravilloso, y como los anteriores, miren, no es de yo, pero yo pienso, está totalmente fundamentado, está respaldado cada una de las palabras que aquí Ana Lilia Pérez le está señalando. Sí, quisiera aquí agregar un dato, si me permites. En este libro no pudimos ya meter los documentos porque ya era un libro muy amplio, pero en efecto, cuando hablas de economía criminal, identificas nombres de empresarios, necesitas las pruebas, y aquí están. Fehacientemente documentado, como en mis otros libros. Todos mis libros se han publicado bajo el sello Grijalbo, y bueno, gracias por permitirme invitar a tu audiencia a que lean este libro, Mares de Cocaína. Mares de Cocaína, editorial Grijalbo. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Gracias. Gracias, regresamos. Para este miércoles 3 de diciembre, Agenda Fil te recomienda TV Morfosis, consumos audiovisuales, las nuevas tipologías de los usuarios. En este programa de TV Morfosis, Alejandro Verano, Agustín García Matilla y Gabriel Torres Espinosa discutirán si los nuevos modelos de oferta de contenidos en plataforma de Internet son una vía para la generación de ingresos y la sostenibilidad financiera de las televisoras públicas y privadas.
Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros. En esta sesión, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlot, Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, María Teresa Andrueto y la escritora Paula Bombara reflexionarán sobre el rol fundamental de la educación en la construcción de la memoria colectiva. El escritor Arturo Pérez Reverte colaboró con la Real Academia Española en una adaptación para uso escolar del clásico libro de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En esta sesión, el escritor conversará con los jóvenes sobre el valor de esta obra, lectura obligada para cualquier hablante de la lengua española. En el marco del centenario del nacimiento de Julio Cortázar y el 20 aniversario de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, diversos especialistas revisarán la actualidad de la obra del autor de Rayuela. El encuentro será presidido por Aurora Bernardes, viuda de Cortázar y presidenta del Comité de Honor de la Cátedra Universitaria. Es así como llegamos al final de este programa y recordar rápidamente que este miércoles es todavía Día de Profesionales, así que al público se hable hasta las 5 de la tarde, pero a las 2:30, sin necesidad de entrar a la expo, pueden venir a TV Morfosis y participar del programa que haremos especial sobre la cobertura que han hecho los medios tradicionales del caso Ayotzinapa versus la cobertura que han hecho los nuevos medios. Oye, Ricardo, rápidamente, porque ya nos estamos despidiendo. Juan La Rosa hizo una investigación especial en torno a esto, del manejo que hicieron algunos medios de comunicación a este caso, y las televisiones o las televisoras necesitan una revisión especial en torno al caso de Ayotzinapa. De esta manera es como estamos ya llegando al final de este espacio de Enfilados. Muchísimas gracias por su confianza y su preferencia. Revise su agenda, por favor. Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, hasta la próxima, pásenla muy bien y gracias por acompañarnos en esta edición de Enfilados.